Buenos días a todos y bienvenidos. El día de hoy vamos a transformar coordenadas y vamos a empezar con el caso 1, que es partir desde una coordenada polar a los diferentes tipos de coordenadas. Entonces, para este ejemplo tenemos un vector A que tiene un módulo de 15 kilogramos fuerza y tiene una dirección de 120 grados. Esto vamos a transformar a coordenadas geográficas, coordenadas rectangulares, vectores base y módulo unitario. Para transformar el ejercicio primero vamos a hacer el gráfico del vector. Como sabemos que la dirección es 120 grados, entonces podemos deducir que el vector se va a encontrar en el segundo cuadrante. Dibujamos el ángulo de 120 grados, recordando que el ángulo θ se debe medir desde el eje X positivo en sentido antihorario hasta llegar al vector. Entonces este ángulo va a tener 120 grados. En esta parte vamos a identificar el triángulo de trabajo, en donde vamos a tener que esta parte del triángulo es con la cual debemos trabajar. Por lo tanto, debemos buscar el ángulo que se forma como complemento. Como este ángulo no tiene nombre, lo vamos a denominar como ángulo φ. Para este caso, como el vector se llama A, entonces la componente en X será el valor de AX, mientras que la línea vertical va a ser la componente en Y. Entonces vamos a empezar con el literal A, en donde necesitamos colocar el nombre del vector, que en este caso va a ser el vector A, abrimos un paréntesis y aquí vamos a colocar el valor del módulo. Como el ejercicio ya nos da ese valor, entonces vamos a copiar 15 kilogramos fuerza. Colocamos el punto y coma y debemos saber desde dónde medir el vector. En este caso, como el vector se encuentra en la parte superior, necesitamos medir desde el norte cuántos grados existen hasta llegar al vector en dirección al oeste. Entonces, como sabemos que el ángulo tiene 120 grados y la parte del primer cuadrante tiene 90 grados, el complemento que vamos a tener en la otra parte del ángulo van a ser 30 grados. Entonces, si sumamos los 90 grados del primer cuadrante más el espacio generado desde el norte hasta el vector, que son 30 grados, vamos a tener los 120 grados, que era la coordenada polar. Entonces, para expresar en coordenada geográfica vamos a tener desde el norte 30 grados en dirección hacia el oeste. Y ya tenemos transformada la coordenada geográfica. Ahora vamos a pasar al literal B, que es transformar a una coordenada rectangular. En esta parte del ejercicio necesitamos recordar que las coordenadas rectangulares son los componentes o los catetos del problema. Entonces necesitamos los valores de AX y también de AY, por lo cual necesitamos en el triángulo de trabajo pintado en color amarillo determinar el valor del ángulo φ. Entonces en esta parte, como tenemos 120 grados y los dos cuadrantes suman 180 grados, el valor que nos hace falta van a ser 60 grados. O también podemos sacarlo con el segundo cuadrante, que debe medir 90 grados, y como ya tenemos ocupados los 30 grados, el complemento va a ser 60 grados. Entonces necesitamos determinar la componente en X, para la cual tenemos como dato 60 grados y el valor del módulo, que son 15 kilogramos fuerza. Por lo tanto, con esos datos vamos a preguntarnos, para el ángulo φ que mide 60 grados, ¿qué relación trigonométrica ocupa el cateto adyacente con la hipotenusa? Entonces aquí vamos a escribir el coseno de 60 grados, que va a ser igual al cateto adyacente, que es AX, sobre el valor de la hipotenusa, que es 15. El 15 está dividiendo a la incógnita, entonces va a pasar al otro lado a multiplicar. Y aquí vamos a tener que AX va a ser igual a 15 por el coseno de 60 grados. En la calculadora vamos a digitar 15 por el coseno de 60, cerramos el paréntesis y el valor es de 15 medios, presionamos la tecla SD y vamos a tener que ese componente mide 7,5 kilogramos fuerza. Y para deducir el signo del componente, identificamos que el vector en el eje de las X se mueve hacia el lado izquierdo y hacia este lado X es negativo.
Entonces aquí vamos a colocar el valor menos delante del 7,5. Para encontrar la componente en y, ahora vamos a hacer para el ángulo de 60 grados qué relación trigonométrica ocupa el cateto opuesto con la hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa es la función seno, así que aquí vamos a escribir seno de 60 grados, que es igual al cateto opuesto, que es AY, sobre el valor de la hipotenusa, que sigue siendo 15. El 15 está dividiendo la incógnita, así que va a pasar a multiplicar. Entonces vamos a tener que AY va a ser igual a 15 por el seno de 60 grados. El valor de AY lo vamos a buscar con ayuda de la calculadora. Presionamos 15 por el seno de 60. Transformamos con la tecla SD y tenemos el valor de 12,99. Entonces aquí en el valor de AY vamos a escribir 12,99 kilogramos fuerza. Ahora necesitamos para el valor de AY deducir el signo si es positivo o negativo. Entonces el vector, como se encuentra en el segundo cuadrante, vemos que ocupa el eje Y positivo, ya que se dirige hacia arriba. Entonces el resultado va a quedarse como positivo. Para escribir el resultado de la transformación, vamos a escribir el nombre del vector, y esto va a ser igual a la componente en X, que es 7,5, colocamos un punto y coma, y el valor de 12,99 que se había quedado positivo. Fuera del paréntesis escribimos kilogramos fuerza. Entonces aquí tenemos transformada la coordenada geográfica, aquí tenemos el valor de la coordenada rectangular, y ahora vamos a trabajar en el literal C, que es encontrar el vector base. Para el vector base es importante primero haber transformado a coordenada rectangular. Entonces de esta forma, desde la coordenada rectangular lo que vamos a hacer es escribir el nombre del vector, que en este caso es vector A, y vamos a copiar el valor de la componente en X, que era menos 7,5, y le aumentamos la letra I. Aquí ya no escribimos el punto y coma, sino que copiamos el signo de la componente en Y, que en este caso es positiva, y escribimos su valor, que es 12,99. Y este valor va a ir acompañado de la letra J minúscula. Fuera del paréntesis vamos a escribir kilogramos fuerza, y ya tenemos transformado desde la coordenada rectangular al vector base. Entonces en esta parte es necesario aclarar que para pasar de coordenada rectangular a vector base, se quita el punto y coma y se aumenta la letra I y la J minúscula. Finalmente, el ejercicio nos pide transformar en función del módulo y del valor unitario. En este caso, como necesitamos el módulo, vemos que ya era de 15 kilogramos fuerza, no necesitamos calcularlo, pero sí necesitamos encontrar el vector unitario. Entonces, para hallar el vector unitario, escribimos la U del vector, que va a ser igual al vector base, y esto va a ser dividido para el módulo. Entonces el unitario del vector A va a ser igual a su vector base, que ya lo tenemos, lo calculamos en el literal C, entonces va a ser menos 7,5 con la letra I, más 12,99 con la letra J. Y el valor del módulo tenemos en el ejercicio, que es de 15 kilogramos fuerza. Entonces aquí vamos a hallar el vector unitario dividiendo primero el valor de menos 7,5 para el módulo, que es 15. Entonces aquí escribimos menos 7,5 dividido para el módulo 15. Entonces vamos a tener menos un medio, o en forma decimal menos 0,5. Entonces aquí escribimos menos 0,5 con la letra I, más ahora el resultado de la división, que es 12,99 dividido para el módulo 15. Entonces aquí vamos a escribir 12,99 dividido para el módulo, que es 15. Transformamos a forma decimal y aquí tenemos 0,87. Escribimos 0,87 con la letra J y ya tenemos encontrado el valor del vector unitario. Entonces, para transformar la coordenada vamos a tener el nombre del vector, que en este caso es vector A. Escribimos primero el módulo, que eran 15 kilogramos fuerza, y esto va a multiplicarse dentro de un paréntesis al resultado del valor unitario,
que en este caso es menos 0,5 con la letra I, más 0,87 con la letra J. Entonces aquí tenemos el resultado de transformar en función del módulo y también del vector unitario. De esta forma, desde la coordenada polar hemos llevado a una coordenada geográfica, a la forma rectangular, al vector base y en función del módulo y unitario. De esta forma hemos transformado el ejercicio propuesto.